bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular las áreas lateral y total de pirámides truncas o truncadas. Vamos a ver un método general que va a servir para cualquier pirámide sin importar la figura que hay en la base. Bueno, siempre y cuando sean polígonos regulares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a analizar, bueno, primero, como hemos visto en todos los videotutoriales, vamos a calcular área lateral. Pero ¿cómo la calculamos? Área lateral es igual, veamos, analicemos las figuras. Bueno, aquí tengo mi modelo. Habíamos visto ya con todas las pirámides que el área lateral corresponde únicamente al área que ocupan las caras laterales. O sea, quitamos las bases y lo único que nos interesan son las caras laterales. Entonces, el área lateral corresponde al cálculo del área que ocupan esas caras laterales. Pero ahora, observemos esto. Vamos a suponer que no existen todas estas caras. Únicamente existe esta. Incluso voy a borrar esta línea que las conecta para que puedan observar. Esta es una sola cara lateral. Esta cara lateral tiene tres medidas: su base mayor, su base menor y apotema de la pirámide. Entonces, ¿cuál es la figura que tiene? Tiene forma de trapecio. Entonces, para calcular el área de una sola cara, únicamente utilizamos la fórmula que nos permite calcular el área del trapecio. Entonces, vamos a ponerle aquí: área de una cara es igual a, perdón, esta es BM minúscula, ahí está, sería base mayor más base menor, todo eso por la altura, que en este caso sería el apotema. Aquí el apotema de la pirámide, vamos a ponerle con A minúscula para no confundirnos. El apotema de la pirámide, para este caso, está funcionando como la altura de esa cara. Y todo eso sobre 2. Entonces, esta es la fórmula que nos permite calcular el área de una cara. Pero observen, como les había comentado, nada más es de una cara. Estamos analizando la cara por separado. Es un trapecio que se compone de la base mayor, que es la medida del lado de la base mayor, de B minúscula, que es la medida de uno de los lados de la base pequeña, y el apotema de la pirámide, que corresponde a la altura de esa figura. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular el área de todas las caras laterales? Entonces, vuelvo a poner aquí estas rectas para volver a tener nuestra planilla completa. Entonces, ¿cómo le hacemos? Observen, habíamos dicho que estas dos figuras, las dos bases, son polígonos regulares, es decir, que la medida de los lados es la misma. Eso quiere decir que las bases de cada una de las caras van a medir lo mismo. ¿Por qué? Esta base va a ir conectada con este lado. Esta base, al ir doblando la plantilla, va a ir conectada con este lado. Bueno, esta base pues está conectada con este lado. Y esta base iría con el lado que está aquí, que no se ve. Entonces, si este es un cuadrado en donde todos sus lados miden lo mismo, quiere decir que las líneas con las que están conectadas también van a medir lo mismo. Y entonces, me fue un poco chueco, esto mediría igual a B, esto mediría igual a B, y esto también mediría lo mismo que B. O sea que todas las bases mayores de las caras laterales medirían lo mismo, ya que van conectadas con cada uno de los lados del polígono regular. Y como todos los lados de ese polígono miden lo mismo, por consiguiente, las caras, bueno,
los lados de esas caras también miden lo mismo. Y algo similar ocurre con la medida de la base menor. Entonces voy a ponerlo un poquito para acá. Entonces, cada una de estas bases, cada una de estas bases de las caras laterales va a ir conectada con un lado de la figura que tenemos en la base de arriba. Entonces, si la figura que nosotros tenemos, todos sus lados miden lo mismo, quiere decir que estas líneas también van a medir lo mismo. Entonces esto mide B, esto mide B y esto mide B. Nada más que, bueno, recordemos que es B mayúscula, es la medida de uno de los lados de la base mayor. Y como estamos considerando que el polígono regular, todos sus lados son iguales, quiere decir que todas estas bases también van a medir lo mismo. Ahora, ¿qué es B minúscula? Es la medida de uno de los lados de la base menor. Y como todos estos lados van a ir conectados con cada uno de los lados de esa figura, y como esa figura es un polígono regular en donde todos sus lados son iguales, entonces quiere decir que estas también van a tener las mismas medidas, porque van a ir conectados con cada uno de los lados. Entonces, observen, ya tenemos las bases. Las bases mayores para cada una de las caras miden lo mismo. Las bases menores para cada una de las caras también miden lo mismo. Y curiosamente, algo similar ocurre con el apotema. Cuando son pirámides regulares, habíamos visto que el apotema va a ser igual para cada una de las caras que conforman a esa pirámide. Entonces, eso quiere decir que el apotema de pirámide de esta cara va a medir lo mismo que esta, este va a medir lo mismo que este, y esta va a medir lo mismo que este. Por ejemplo, algo así sería, más o menos, creo que me fue un poquito chueco, apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide. Y aquí está, no fue al revés. Y aquí está el otro apotema de la pirámide. Que si recordarán, esta fue la recta que nosotros utilizamos para poder dibujar esa plantilla. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? Que si se dan cuenta, si nosotros calculamos el área de una sola cara, debido a que todas las caras laterales presentan la misma medida, entonces todas las caras van a tener el mismo valor de área. Por ejemplo, si esta cara, a esta le calculamos su área y nos dio, no sé, 13 centímetros cuadrados, como todas las caras que forman a esa pirámide trunca tienen las mismas medidas, entonces también va a tener el mismo valor de área. Y entonces esta cara también va a medir 13 centímetros cuadrados, 13 centímetros cuadrados y 13 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, ahí me fue un poco checo. Bueno, entonces, si se dan cuenta, no es necesario que nosotros calculemos el área de cada una de las caras. Bastará con que calculemos únicamente el de una cara con esta fórmula. Porque pues todos son trapecios y todos tienen las mismas medidas. Observen, la base mayor mide lo mismo para cada una de las caras laterales. La base menor mide lo mismo para cada una de las caras laterales. Y bueno, el apotema de pirámide, que sería la altura, nada más de la cara, no lo confundan con el de la pirámide, la altura de la cara es el mismo para todos. Entonces, si todos tienen las mismas medidas, si calculamos el área para cada una, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, quiere decir que esta fórmula nos sirve para calcular el área de todas las caras. Bueno, de una cara, pero va a ser igual. Ahora, observen el número de caras. 1, 2, 3, 4. Son 4 caras laterales. Es el mismo número de lados que tienen las figuras de las bases. Entonces, bastaría con multiplicar, en este caso, por el número de caras laterales que tiene la figura. Si nosotros el área de una cara
la multiplicamos por el número de caras totales que tiene, nos va a dar el área lateral, el área de todas las caras. Entonces, a lo mejor fue un poco como que parecía que me fui desviando del tema, pero no, a esto era lo que quería llegar, que si nosotros multiplicamos únicamente el área de una cara y luego, perdón, si nosotros calculamos únicamente el área de una cara y ese valor luego lo multiplicamos por el número de caras laterales que tiene la figura, nos va a dar el área lateral de esa pirámide. Entonces, ahora, si se dan cuenta, el número de caras laterales es igual al número de lados que tienen las bases. Si, por ejemplo, en vez de que fuera un cuadrado, fuera un pentágono pues tiene 5 lados. Quiere decir que van a haber 5 caras laterales. 1, 2, 3, 4, 5. Si fuera un hexágono tiene 6 lados. Bueno, si las bases fueran hexágonos, el hexágono tiene 6 lados. Por lo tanto, tendría 6 caras laterales, una por cada lado. Como lo pueden observar aquí, cada uno de los lados tiene una cara lateral. Tenemos 4 lados, 4 caras laterales. Si tuviéramos 5 lados, tendríamos 5 caras laterales. Si tuviéramos 6 lados, tendríamos 6 caras laterales. Y entonces, eso es lo que va modificando el cálculo del área de la cara lateral, porque en realidad es el número de caras laterales que posee la pirámide, y ese lo podemos determinar a partir del número de lados que posee la figura de la base. Entonces, ya de forma general, esta sería la expresión, ya quitando esto, que nos permite calcular el área lateral de cualquier pirámide. No importa cuál figura sea, bueno, siempre y cuando sea regular. Recuerden, estamos trabajando con bases regulares. Ya con bases irregulares, pues ya sería otro trabajo diferente. Pero esto solo se aplica cuando las dos bases son polígonos regulares. Para calcular el área lateral, utilizamos la siguiente expresión. Calculamos el área de una cara lateral, que es, como una cara lateral es un trapecio, entonces lo que hacemos es sumar base mayor más base menor por el apotema de la pirámide sobre 2. Y luego el área de una cara la multiplicamos por el número de caras laterales que tiene la pirámide. El número de caras laterales que va a poseer va a ser igual al número de lados que posee la figura de la base. Entonces, esta es la fórmula general que nos permite calcular el área lateral de todas las pirámides, sin importar la forma que tenga las bases. Bueno, siempre y cuando las bases sean polígonos regulares. Entonces ya tenemos la fórmula, vamos a escribirla. Entonces, el área lateral de cualquier pirámide trunca se calcula con la siguiente fórmula. Base mayor más base menor por apotema de la pirámide sobre 2. Bueno, de este lado vamos a ponerle es igual a n, que es el número de lados que tiene la figura de la base, o número de caras laterales. Al final de cuentas es lo mismo, pero para que no se confunda vamos a interpretarlo como el número de lados de la figura de la base. N por base mayor más base menor por apotema de la pirámide sobre 2. Ahora, recordemos que en videotutoriales anteriores vimos que existe una fórmula para calcular el apotema de la pirámide, porque por lo general los datos que siempre nos dan de cualquier pirámide, en este caso truncas, son la medida de la base mayor, que es la medida de uno de los lados de la base que tenemos en la parte de abajo, B minúscula, que es la medida de uno de los lados de la base más pequeña, y la altura, que es la altura de la pirámide, o sea, la distancia que hay de base a base.
Sin embargo, a nosotros no nos dan apotema. Entonces tenemos que encontrar una fórmula para calcularlo. La fórmula que nos enseñaron, que vimos en el videotutorial anterior, es la siguiente. El apotema de la pirámide, es decir, esta medida, lo calculamos con la siguiente fórmula. Altura al cuadrado más apotema de la base mayor menos apotema de la base menor al cuadrado. Voy a escribirlo nuevamente porque como que no se ve bien. Entonces voy a poner una línea para separar. Apotema de la pirámide es igual a la raíz de la altura al cuadrado más apotema de la base mayor menos apotema de la base menor, todo eso al cuadrado. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular este valor. Antes de calcular el área lateral, primero tendremos que calcular el apotema de la pirámide y lo calculamos con esta fórmula. Altura, esa siempre nos van a dar ese dato, ya lo tenemos, pero no tenemos los apotemas de las bases. Recordemos que cada uno de los apotemas es una recta que va del centro de la figura al punto medio de uno de los lados. Como son dos bases, cada una de ellas tiene su propio apotema, son diferentes, ya que las figuras pues tienen diferentes tamaños. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que calcular el apotema para cada una de las bases. Tendríamos que calcular un apotema para la base mayor y un apotema para la base menor. Y eso los calculamos con fórmulas que ya habíamos visto anteriormente. Entonces voy a ponerlas aquí. El apotema de la base mayor, voy a ponerlo con azul para irlos diferenciando, es igual a B1 por tangente de alfa sobre 2. Pero para poder calcular el apotema de la base mayor, por eso tiene la B mayúscula, primero tendremos que calcular B1 y alfa. ¿Cómo los calculamos? Como ya hemos visto en videotutoriales anteriores. B1 es igual a base mayor, por eso los estoy poniendo con mayúsculas para que no se confundan. Todo esto es de la base mayor entre 2. Y luego calculamos alfa. Esto es igual a 180 por n menos 2 sobre n, donde n sigue siendo el número de lados que tiene la figura de la base. Y entonces, ya que hemos calculado estos dos valores, ahora sí podemos calcular el apotema de la base mayor. Y ahora tendríamos que, ya tenemos este valor, tendríamos que calcular el apotema de la base menor. Lo calculamos de la misma forma, nada más que ahora en vez de ocupar base mayor, vamos a ocupar base menor. Entonces aquí sería apotema de base mayor. Si se dan cuenta, antes de
realizar cualquier cálculo de área, primero tendremos que calcular apotemas. Primero los apotemas de la base y luego los apotemas de la pirámide. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces, ahora vamos con apotema de la base menor. Entonces, con esta fórmula, voy a borrar esto. Lo que estamos calculando es la recta que une al centro de la base mayor con el punto medio de uno de sus lados. Entonces, apotema de base mayor. Ahora lo que vamos a calcular es la medida de esta recta. Y entonces lo calculamos de la misma forma, nada más que ahora vamos a ocupar las siguientes fórmulas. B1 por tangente de alfa sobre 2. O sea, son las mismas fórmulas que ya vimos en el video tutorial anterior. Nada más que ahora pues las vamos a ocupar para calcular el área lateral. Y bueno, al igual que con cualquier otro apotema, primero tendremos que calcular el valor de B1 y el de alfa. Afortunadamente alfa va a ser el mismo para los dos apotemas. Este valor y este van a ser los mismos, entonces ya no hay tanto problema ahí. Entonces nada más sería cuestión de calcular B1. B1 es igual a, veamos, B sobre 2. Ahí está. Entonces, básicamente, porque ya seguramente ya se aburrieron de tantas fórmulas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero tenemos que calcular los apotemas de las bases. Ya que tenemos los apotemas de las bases, ya podemos calcular el apotema de la pirámide. Y ahora sí, ya que tenemos el apotema de la pirámide, ya podemos calcular el área lateral de la pirámide tronco. Entonces todo esto tenemos que hacer únicamente para calcular el área lateral. De hecho, por eso lo estoy explicando así detalladamente, porque si son muchas operaciones, voy a tener que borrar la figura y voy a ir realizando los cálculos para que queden claros. Pero lo que quiero que vean es de dónde van saliendo todas estas fórmulas. Entonces, primero calculamos los apotemas de las bases, o sea, estas dos rectas. Ya que tenemos esos dos apotemas, ahora sí podemos calcular el apotema de la pirámide, que es esta recta. Y ya con el apotema de la pirámide, ya podemos calcular el área lateral, que sería calcular el área de una sola cara y esa área multiplicarla por el número de lados que tiene la figura de la base. Lo multiplicamos por ese número de lados, ya que el número de lados de la base va a ser igual al número de caras laterales. Y con eso ya vamos a obtener todo el área lateral. Ahora nada más faltaría el área total. Esto es igual a lo siguiente. Sería el área lateral más el área de la base mayor, porque ahora ya en el área total incluimos el área de las caras laterales más el área de las dos bases, más el área de la base menor. Suponiendo que ya calculamos el área lateral, nos faltaría calcular estos dos valores, el área de ambas bases. Entonces, para eso tenemos que usar la fórmula de el área de polígonos regulares, que es la siguiente: área de la base mayor es igual a perímetro de la base mayor por apotema de la base mayor sobre 2. Y bueno,
Ya después con el ejemplo numérico pues ya va a quedar más claro. Y para calcular el perímetro de la base mayor utilizamos la fórmula de perímetro que ya habíamos visto anteriormente. Perímetro de la base mayor es igual a el número de lados de la figura por la medida de ese lado. En este caso, como estamos trabajando con la base mayor, entonces sería B. Y luego, ya con esto calculamos el área de la base mayor. Nos faltaría calcular el área de la base menor, que se calcula de la misma forma. Nada más que ahora vamos a trabajar con los datos de la base menor. Entonces me voy a poner hasta acá. Área de la base menor es igual a perímetro de la base menor por el apotema de la base menor. Y todo eso sobre 2. Y bueno, el perímetro de la base menor pues se calcula igual. Nada más que, a ver, aquí en este lado, en vez de ocupar el de la base mayor, ocuparíamos el de la base menor. Entonces sería así. Veamos. Perímetro de la base menor es igual al número de lados que tiene la base por la medida de la base. Y entonces todos estos son los cálculos que tenemos que realizar para calcular tanto el área lateral como el área total de una pirámide trunca. Desgraciadamente, pues como ya es una figura un poquito más complicada, por eso ya tenemos muchos cálculos. Por eso fue que la dejé hasta el final, porque pues de modo de que apenas empezábamos con pirámides y ya de repente me metiera todo eso. Pero si se dan cuenta, son cosas que ya habíamos visto. Ya habíamos visto cómo calcular el apotema de una base. Ahora nada más lo que estamos haciendo es calcular el de dos bases, pero el procedimiento es el mismo, incluso las fórmulas se parecen. Y bueno, el área lateral se calcula con esta fórmula, y el área total, lo único que estamos haciendo es agregándole el área de una base más, ya que las pirámides truncas estamos agregando una cara más, es lo único. Pero el área de cada una de las bases se calcula de la misma forma. Para calcular el área de la base mayor utilizamos los datos de la base mayor, y para calcular el área de la base menor utilizamos las mismas fórmulas, pero utilizamos los datos de la base menor. Entonces ahora voy a poner de este lado las fórmulas, y ahora vamos a ver un ejemplo numérico para poder entender todo esto y que no quede así todo medio enredado. Entonces voy a poner ese ejemplo. Listo, ya aquí están las fórmulas acomodadas. Son todas las que vamos a ocupar para los dos ejemplos que vamos a ver. Nada más vamos a poner dos, pues porque ya nos tardamos mucho con la explicación y aparte son muchas operaciones. Entonces aquí está la fórmula para el área lateral. N, que es el número de lados que tiene la figura de la base, por base mayor más base menor. Bueno, la medida de la base mayor de uno de los lados de la base mayor más la medida de uno de los lados de la base menor por el apotema de la pirámide, y todo eso sobre 2. Y bueno, aquí nos faltan varios datos como el apotema de la pirámide. Entonces esta es la fórmula del área lateral, y todas las fórmulas que están abajo son las que nosotros vamos a ir ocupando para poder obtener este valor. Y luego aquí está la fórmula del área total de la misma forma: área lateral más área de la base mayor más área de la base menor. Y las fórmulas que tenemos abajo son las que nos van a permitir calcular estas dos áreas. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo. Calcular el área lateral y total de una pirámide cuadrangular, la que estábamos viendo ahorita, que tiene los siguientes datos. Bueno, una pirámide cuadrangular truncada, una altura de 10 metros, base mayor de 15 metros y base menor de 7 metros. Entonces, bueno, primero checamos las unidades. Si las unidades son las mismas, ya podemos trabajar directamente. Si no, pues tenemos que hacer una conversión de unidades de tal forma que los datos tengan las mismas unidades. Entonces, aquí tenemos nuestra pirámide. La base mayor, bueno, esta medida corresponde a uno de los lados de la base mayor. Eso quiere decir que todos los lados miden lo mismo: 15 metros, 15 metros, 15 metros, 15 metros. Luego tenemos la base menor, 7 metros. Esto corresponde a la medida de uno de los lados de la base menor. Tenemos aquí nuestra pirámide. Esta sería la base mayor y la base de arriba sería la base menor.
Entonces quiere decir que cada uno de los lados mide 7 metros. Este lado mide 7, este lado mide 7, este lado mide 7, este lado mide 7. Entonces siempre cuando nos den estos dos datos, nos van a dar únicamente uno de los lados de esa base. Aquí B igual a 15 metros es la medida de uno de los lados. Y aquí B igual a 7 metros sería la medida de uno de los lados de la base de arriba. Y bueno, la altura, que en este caso son 10 metros, déjenme medio la armo. Ahí está. La altura es la distancia que hay de base a base. Es decir, si nosotros medimos la distancia que hay de la base menor a la base mayor de forma perpendicular, vamos a tener 10 metros. Esa es la altura. Entonces son los tres datos que nos dan y nos piden calcular área lateral y área total. Entonces, siempre, lo primero que tenemos que hacer es calcular los apotemas de las bases. Entonces, vamos a irlo escribiendo por pasos. Paso 1. Bueno, dejen hago aquí una línea para indicar que estas son las fórmulas. Ahí está. Vamos a calcular apotemas de las bases. Esto más que nada para ir llevando una secuencia y no nos vayamos perdiendo. ¿Con cuáles fórmulas calculamos apotemas de las bases? Con esta y esta. Entonces, esta fórmula nos permite calcular el apotema de la base mayor y esta fórmula nos permite calcular el apotema de la base menor. Les digo, si se dan cuenta son las mismas fórmulas. Lo único que cambia es este dato. Y eso cambia debido a que para el apotema de la base mayor vamos a trabajar con la medida de la base mayor. Y para esta vamos a trabajar con la medida de la base menor. Pero en general son las mismas fórmulas. Para que no se tengan que aprender todas. Nada más con que se aprendan el significado general. Nada más que aquí este dato cambia porque en uno trabajamos con un dato y en el otro trabajamos con el otro dato. Pero en esencia son las mismas fórmulas. Entonces vamos a calcular los apotemas. Bueno, otra forma de verlo, hagan de cuenta que nada más quieren calcular el apotema de cada una de las bases de forma separada. Como si no fuera una pirámide ni nada. Nada más quieren calcular el apotema de un cuadrado grande, donde su lado mide 15, y de un cuadrado chico, en donde su lado mide 7. Entonces véanlo de esa forma. La misma fórmula, pero para cuadrados diferentes. Entonces, empezamos con el apotema de la base mayor. B1 por tangente de alfa sobre 2. Para poder calcular el apotema, primero tenemos que calcular tanto B1 como alfa. Los calculamos con estas fórmulas. B1 es igual a B entre 2. B nos está diciendo que mide 15, entonces sería 15 entre 2. Y esto es igual a 7.5 metros. Entonces ya tenemos el valor de B1. Ahora vamos a calcular alfa. Alfa es igual a 180 por n menos 2. N en todas las fórmulas siempre va a ser el número de lados de la figura de la base. Dijimos que es una pirámide trunca cuadrangular. Eso quiere decir que las bases son cuadrados. Entonces, si las bases son cuadrados, el número de lados que tiene cada una es de 4. Un cuadrado tiene 4 lados. Y como n, acá está, es el número de lados de la figura de la base, entonces quiere decir que n va a ser igual a 4. 4 menos 2 entre n, que igual sigue siendo 4, eso es igual a 90 grados. Entonces ya tenemos B1 y ya tenemos alfa. Ahora sí ya podemos calcular el apotema de la base mayor. Apotema de la base mayor es igual a B1, que nos resultó de 7.5, por tangente de alfa, que nos resultó de 90,
de 90 entre 2 es igual a 7.5. Entonces, ya tenemos el apotema de la base mayor. Ahora vamos a calcular el apotema de la base menor, que les digo, es la misma fórmula. Lo único que cambia es este dato, que si se dan cuenta, para la base mayor se obtiene de dividir la medida mayor entre 2, y para la base menor se obtiene de dividir la medida menor entre 2. Pero básicamente incluso estas fórmulas son parecidas. Lo único que está cambiando es este dato. Por eso les digo, parece ser que son muchas fórmulas. No, esta y esta son la misma. Nada más que este dato y este cambian debido a que ocupamos la medida de la base mayor y la base menor. Pero en esencia es la misma fórmula. Entonces, ahora vamos con el apotema de la base menor. Para calcularlo necesitamos B1 y alfa. Afortunadamente alfa ya lo calculamos, ya no tenemos que calcularlo. Alfa es el mismo valor porque este nos representa el ángulo interno. Y las dos bases, como tienen la misma forma, no el mismo tamaño, pero sí la misma forma, van a tener el mismo valor de ángulos internos. Entonces ya nada más nos faltaría calcular B1. B1 es igual a la medida de la base menor, 7 sobre 2. Y esto es igual a 3.5 metros. Entonces, bueno, dejen aquí, pongo una flechita de los datos importantes. Los demás pues son otras cosas que hemos ido obteniendo. Ya tenemos B1 y ya tenemos alfa. Alfa lo calculamos anteriormente. Entonces ahora sí ya podemos calcular el apotema de la base menor. El apotema de la base menor es igual a B1, que nos resultó de 3.5, por tangente de alfa, que nos resultó 90 grados, sobre 2. Y esto es igual a 3.5 metros. Entonces ya tenemos los dos apotemas. Les digo, se calculan de la misma forma. Observenlas, por eso lo repito, para que no estén con la ansiedad de que son muchas fórmulas. Es la misma. Vean, B1 tangente alfa sobre 2. Lo único que cambia es este dato, este y este. Pero eso cambia porque aquí estamos ocupando la medida del lado mayor y aquí la medida del lado menor. Que bueno, al realizar los cálculos cambiaría aquí. Pero observen, incluso esta fórmula es muy parecida. La medida del lado la estamos dividiendo entre 2. Nada más que aquí, como se trata de la base mayor, ocupamos el lado mayor. Y como aquí se trata de la base menor, ocupamos la medida menor. Pero en esencia es la misma fórmula para ambas bases. Es exactamente lo mismo. Nada más que bueno, tengan cuidado cuando realicen la sustitución, pero en esencia es lo mismo. Entonces todo esto es la misma fórmula. Entonces ya calculamos los apotemas de las bases. Ahora sí ya podemos calcular el apotema de la pirámide. Paso 2 es calcular apotema de pirámide. Ahí está. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula. Vamos a ir sustituyendo los datos. Apotema de pirámide es igual a la raíz cuadrada de altura al cuadrado, que nos dicen que es de 10, más la diferencia de los apotemas. Recordemos que siempre al apotema mayor le vamos a restar el menor, siempre. Sería 7.5 menos 3.5 al cuadrado. Y eso vamos a introducirlo en la calculadora. Entonces raíz de
10 al cuadrado más 7.5 menos 3.5 al cuadrado. Eso es igual a 10.77. Es igual a 10.77 metros. Y entonces ya tenemos el apotema de la pirámide. Y ahora sí, el siguiente paso sería calcular el área lateral, ya que ya tenemos todos los datos, el número de lados, tenemos las dos bases que son datos que nos dan, y tenemos el apotema de la pirámide. Entonces ya podemos, primero calculamos los apotemas de las bases, que se calculan de la misma forma. El único dato que cambia es este y este, pero en esencia son las mismas fórmulas. Luego calculamos el apotema de la pirámide con esta fórmula. Y ya que tenemos el apotema de la pirámide, ahora sí ya podemos calcular el área lateral. Área lateral es igual a n, que es el número de lados de la figura de la base. Dijimos que es un prisma, una pirámide cuadrangular. Eso quiere decir que las bases son cuadrados. Como las bases son cuadrados, el número de lados es de 4. Y como n es el número de lados, entonces quiere decir que en este caso n va a ser igual a 4. 4 por base mayor, que nos resultó de, bueno, nos dijeron que es de 15. Déjenlo, escribo que ya me estoy yendo para arriba. Por 15 más la base menor, que nos dijeron es de 7, más 7 por el apotema de la pirámide, que nos resultó de 10.77 sobre 2. Calculamos o realizamos esa operación. 4 por 15 más 7 por 10.77 sobre 2. Y eso es igual a un 473.88. Área lateral es igual a 473.88 metros cuadrados. Y este es el resultado del área lateral. Entonces, como ven, no es difícil. Nada más es comprender todos los conceptos que ya hemos visto en todos estos videos tutoriales. Pero en esencia sigue siendo lo mismo. Entonces, primero calculamos apotemas de las bases. Bueno, ya si nos dan los apotemas, ya pues no hay mucho que hacer. Podemos sustituirlo directamente. Pero yo estoy poniendo el caso más general. Entonces, con esta fórmula calculamos los apotemas de las bases. Lo único que varía pues es este dato, pero en esencia pues es lo mismo para las dos apotemas. Paso 2, calculamos el apotema de la pirámide. Y ya que tenemos ese apotema, ahora sí podemos calcular el área lateral. Nos resultó de esto. Ahora vamos a calcular el área total. Para el área total, observamos, ya tenemos área lateral, pero nos falta el área de las dos bases. Entonces primero tendríamos que calcular el área de cada una de las bases, de la base mayor y la base menor. Entonces vamos a ponerle aquí área de la base mayor. Para poder calcular el área de la base mayor, utilizamos estas dos fórmulas. Verificamos qué datos tenemos. ¿Tenemos apotema de la base mayor? Sí, aquí lo calculamos. Por eso les digo, primero calculen los apotemas, porque los vamos a estar ocupando. ¿Tenemos perímetro? No. Entonces hay que calcularlo, lo calculamos con esta fórmula. Por eso las puse así a los lados.
Entonces primero calculamos el perímetro de la base mayor. De la misma forma, si se dan cuenta, las fórmulas son muy similares. Lo único que cambia pues es el tipo de dato. Que bueno, si es la base mayor, ocupamos todo referente a la base mayor, tanto el apotema como el perímetro. Pero si es el área de la base menor, ocupamos tanto el apotema como el perímetro de la base menor. Pero en esencia las fórmulas son las mismas. Les digo porque con esto ya reducimos la cantidad de fórmulas, ya no se ven tantas. Yo las puse separadas porque apenas es nuestro primer ejemplo. Pero observen, estas fórmulas son las mismas. Lo único que cambia es el dato dependiendo de con cuál base estamos trabajando. Si vamos a calcular el área de la base mayor, utilizamos todos los datos referentes a la base mayor. Y si vamos a calcular el área de la base menor, utilizamos todos los datos referentes a la base menor. Pero en esencia son las mismas fórmulas. Entonces empezamos. Perímetro de la base mayor es igual a n, que es el número de lados de la base, que habíamos dicho que es 4, por la base mayor. Bueno, la medida de uno de los lados de la base mayor, que nos dijeron que es de 15. 4 por 15, y eso es igual a 15, 30, 45, 60 metros. Ya tenemos el perímetro de la base mayor. Entonces ahora sí podemos calcular el área de la base mayor. Entonces, área de la base mayor es igual a perímetro de la base mayor, que nos resulta de 60, por el apotema de la base mayor, que nos resultó de 7.5, sobre 2. Y esto es igual a, bueno, voy a borrar este dato, voy a ponerlo aquí, más que nada para poner los siguientes pasos. Paso 3, paso 4, calcular área de bases, área de las bases. Aquí sí es indistinto el orden, si empiezan con la mayor o la menor. Vamos a utilizar la calculadora para esa operación. 60 por 7.5 entre 2, 225 metros cuadrados. Área de la base es igual a 225 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de la base mayor. Ahora vamos a calcular el área de la base menor. Yo lo voy a poner aquí. Área de la base menor. Igual, para poder calcular el área, primero necesitamos calcular el perímetro de la base menor. Entonces, perímetro de la base menor es igual a n, que es el número de lados, que dijimos que es de 4, por la medida de uno de los lados de la base menor, en este caso es 7. 4 por 7, y eso es igual a 28 metros. Ahora ya tenemos el perímetro, entonces ya podemos calcular el área de la base menor, que les digo, es con la misma fórmula, nada más que bueno, aquí ahora vamos a utilizar todos los datos de la base menor. Entonces, área de la base menor es igual a perímetro de la base menor, que nos resultó de 28, por el apotema de la base menor, que nos resultó de 3.5, y todo eso sobre 2. Realizamos esa operación
tenemos lo siguiente: 28 por 3.5 entre 2. Por 3.5 entre 2, 49. Metros cuadrados. Y entonces ya tenemos las dos áreas, el de la base mayor y el de la base menor. Ahora ya podríamos calcular, ¿dónde está? El área total, porque ya tenemos el área lateral, ya tenemos el área de la base mayor y ya tenemos el área de la base menor. Entonces ese sería nuestro último paso. Paso 5, área lateral. Digo, área total. Que bueno, es únicamente la suma de las tres áreas. Entonces, área total es igual al área lateral, que nos resultó de 473.88 más el área de la base mayor, que nos resultó de 225, más el área de la base menor, que nos resultó de 49. Y esto es igual. Realizamos esa operación y el resultado es el siguiente: 473.88 más 225 más 49, 747.88 metros cuadrados. Y ese es el resultado. Entonces, como ven, no es difícil. Nada más es estar muy concentrados en ir viendo lo que hicimos. Primero calculamos apotemas de las bases, luego apotema de pirámide y ya después área lateral. Les digo, los apotemas de las bases en realidad es la misma fórmula. Nada más que bueno, aquí cambia el dato. El único dato que cambia es este con este, ya que aquí estamos trabajando con la medida de la base mayor y aquí con la medida de la base menor. Ese es el único cambio, pero si se dan cuenta las fórmulas son las mismas. Ya calculamos el apotema y el área lateral. Y para calcular el área de las bases, de la misma forma utilizamos las fórmulas. Nada más que para la base mayor pues utilizamos los datos de la base mayor, y para la base menor utilizamos los datos de la base menor. Pero en esencia para estas dos es la misma fórmula, y lo mismo ocurre con estas. Para estas dos son las mismas fórmulas. Por esa razón es que bueno, alfa va a ser igual. Nada más que ahí pues como en alfa no está ninguna de estas dos medidas, B mayúscula o B minúscula, por eso se sigue conservando. Pero en esencia, para calcular los apotemas de las bases utilizamos la misma fórmula. Lo único que cambia es este dato, que ese cambio se debe a que en la otra fórmula estamos ocupando la medida del lado de cada una de las bases. Pero en esencia es lo mismo. Y les digo, esto sirve para cualquier pirámide. Vamos a ver un ejemplo de pirámide pentagonal, ya un poquito más rápido, para poder entender mejor esto. De todos modos, aquí les puse las secuencias de los pasos, por si todavía tienen dudas, para que vayan viendo lo que fuimos haciendo. Lo que me interesa más que nada es que se aprendan qué significa cada letra, no tanto la letra, porque a lo mejor y de repente aquí les ponen una Z y ya dicen, ay, ¿dónde está la altura? A mí no me dan Z, me dan la altura. Entonces más que nada es eso, que se aprendan qué significa cada símbolo. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Iba a poner otro ejemplo, pero no me había dado cuenta que sí me extendí mucho con el anterior. De todos modos hubiera sido lo mismo, entonces por eso ya decidí no ponerlo, para no extenderme más. Entonces, las dos son pirámides que poseen estas medidas. La altura mide 15 metros, la medida de uno de los lados de la base mayor mide 17 metros y uno de los lados de la base menor mide 9 metros. La única diferencia es que, bueno, una es una pirámide pentagonal y la otra es hexagonal.
O sea, son los mismos datos, pero para dos pirámides diferentes. Y bueno, les digo, este método, yo aquí lo vi con una pirámide cuadrangular truncada, pero sirve para todas las pirámides. Ustedes dirán, ¿cómo es que sea posible que sirva para todas las pirámides si las fórmulas son las mismas, no cambian? Es que lo importante son las fórmulas en donde estamos incluyendo el valor de n, por ejemplo, esta y esta. Recordemos que n es el número de lados que posee la figura de la base. Entonces, si por ejemplo hablamos de un pentágono, n va a ser igual a 5 para todas esas fórmulas, para esta, para esta, para esta, para esta. O por ejemplo, de un hexágono, n es igual a 6. Entonces ahora iría el 6 en donde está la n de cada una de las fórmulas. Y entonces esa n es lo que modifica o como que acomoda las fórmulas para que funcione para cada tipo de pirámide. Por eso esta n es bueno, todos los datos son muy importantes, pero esta es la que amolda a todas nuestras fórmulas, las acomoda para que puedan cumplir con cada una de las pirámides. El número de lados, al sustituirlo, lo que está haciendo es que está acomodando esas fórmulas para que el cálculo sea correspondiente a cada una de las pirámides. Entonces, esa es la razón por la que todas las fórmulas sirven, porque n es el que determina y el que va acomodando las fórmulas para que nos den los datos para pirámides diferentes. Por esa razón fue que les puse estas mismas medidas, pero con dos pirámides diferentes, para que vean cómo va a ir variando el resultado, que aunque tengan lo mismo, nada más por el simple hecho de que cambiamos el número de lados, vamos a tener ya resultados diferentes, porque el número de lados va a modificar las fórmulas para que se adapten a la forma de la pirámide. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.